En lo más profundo del alma humana, donde las verdades eternas yacen dormidas, existe un principio que desafía todo lo que has aprendido sobre el esfuerzo y el éxito. No se encuentra en los libros de estrategia, ni en las teorías de la mente, sino en el susurro del viento, en el curso de los ríos y en el florecer de la primavera. Es un principio tan esencial como el latido de un corazón, y sin embargo, tan ignorado que su simpleza lo ha envuelto en un velo de misterio. Imagina que caminas por un sendero en la montaña. Buscas desesperadamente una fuente de agua, y en tu ansiedad, corres de un lado a otro, apartas ramas, excavas la tierra con tus propias manos, hasta que el agotamiento se apodera de ti. Pero justo cuando decides sentarte y rendirte al momento, escuchas el murmullo del agua. Levantas la vista y descubres un manantial cristalino fluyendo sereno a unos pasos de distancia. ¿Cómo es posible que en tu frenesí no lo hubieras visto? Porque en la prisa y la desesperación, la visión se nubla. En la calma y la quietud, el universo se revela. Así es la paradoja de la vida. Cuanto más persigues algo con ansiedad, más parece alejarse de ti. Es como tratar de atrapar el reflejo de la luna en el agua. Cuanto más te lanzas sobre él, más se fragmenta y se escapa. Pero si permaneces quieto, el reflejo regresa y se muestra en toda su belleza. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha sido enseñado a luchar, a forzar, a creer que el esfuerzo constante es la única vía hacia la realización. Si quieres algo, ve tras ello con todas tus fuerzas, te han dicho. Pero los antiguos sabios comprendieron algo distinto. El universo es un gran danzarín, y su ritmo no sigue la lógica de la lucha, sino la armonía del fluir. No se trata de rendirse en el sentido de la derrota, sino de rendirse en el sentido de confiar, de abrirse al camino, en lugar de intentar controlarlo todo. Piensa en el agua de un río. Cuando un obstáculo se interpone en su camino, no se detiene a empujar con furia, ni se desespera buscando la manera de atravesarlo. Simplemente lo rodea, lo envuelve con su paciencia infinita y continúa su curso. Y al final, la piedra que parecía inmovible se desgasta, transformándose en arena. ¿Quién ganó la batalla? No hubo batalla, solo hubo fluir. Lo mismo ocurre con nuestros sueños y deseos. Cuanto más te aferras a ellos con miedo, cuanto más tratas de controlarlos con desesperación, más resistencia creas en el flujo de la existencia. Pero cuando los sueltas, cuando confías, cuando permites, el universo se alinea a tu favor. Es entonces cuando el amor llega sin que lo busques, cuando las oportunidades aparecen sin que las persigas, cuando la prosperidad fluye sin que la exijas. No se trata de inacción, sino de alineación. Un arquero no lanza su flecha con rabia ni con torpeza. Se toma su tiempo, respira, siente la dirección del viento y cuando todo está en equilibrio, suelta la cuerda con serenidad. La flecha vuela certera, no porque haya sido disparada con fuerza bruta, sino porque fue liberada en el momento preciso. Si deseas algo, imagínalo con claridad. Siembra la semilla con intención, pero luego suéltalo. Deja que el universo haga su trabajo. La vida no es una guerra que deba ser ganada. Es una melodía que debe ser escuchada, un río que debe ser navegado, una historia que debe ser vivida con el corazón abierto. Recuerda que el sol no se esfuerza en brillar, ni el árbol en crecer, ni el océano en moverse. Ellos simplemente son, y en su ser, todo se completa. Así también es el camino del alma. Cuando dejas de luchar contra la corriente y comienzas a fluir con ella, descubres que todo lo que buscabas ya estaba en ti. Y en ese instante, cuando la rendición se vuelve confianza, cuando la fe se convierte en certeza, la vida comienza a desplegarse con una belleza que jamás imaginaste posible. Parte 1. El despertar a la armonía oculta. Deconstruyendo ilusiones y comprendiendo la verdadera naturaleza del fluir universal. Capítulo 1. La sabiduría que siempre estuvo frente a ti. En los rincones silenciosos de una aldea rodeada de colinas, vivía Emiliano, un escultor cuyos cinceles daban forma a los suspiros del alma. Durante 15 años, golpeó puertas de galerías, envió innumerables solicitudes
y persiguió cada oportunidad con fervor incansable. Sin embargo, cuanto más ansiaba el éxito, más parecía desvanecerse como niebla en la mañana. Entonces, una tarde otoñal, agotado por la búsqueda incesante, Emiliano hizo algo inesperado. Se rindió. «Esculpo porque mi corazón lo dicta», susurró en su taller vacío. «No porque anhelo reconocimiento». En ese momento de entrega, algo en el universo se movió. En cuestión de semanas, un viajero, coleccionista de arte, vio una de sus piezas en un mercado local, donde Emiliano la había dejado sin mayores expectativas. La fama que había perseguido con tanta intensidad, ahora lo buscaba a él. Este principio universal opera con precisión inmutable. Cuando te aferras con desesperación a lo que deseas, creas resistencia. La energía del apego repele aquello que ansías. Es como tratar de sujetar agua con el puño cerrado. Cuanto más aprietas, más se escapa. Los antiguos sabios entendieron esta paradoja sagrada. Descubrieron que el universo responde no a la imposición, sino a la armonización. No a la angustia, sino a la confianza. El tejido mismo de la realidad se moldea de acuerdo con la energía de la conciencia. Cuando liberas la tensión de la búsqueda obsesiva, permites que lo que es tuyo te encuentre sin esfuerzo. La historia de Magdalena ilustra esta verdad con claridad. Durante 2 décadas, buscó el amor con un anhelo tan profundo que su presencia se tornaba pesada en cada encuentro. Cada conversación estaba impregnada de expectativas, cada mirada evaluada en busca de señales de promesas futuras. Pero fue solo cuando encontró paz en su propia compañía, cuando dejó de anhelar con desesperación, que el amor se presentó inesperadamente. En cuestión de meses, 3 hombres aparecieron en su vida, cortejándola sin que ella los hubiera llamado. El universo danza en la paradoja. Lo que persigues se aleja, lo que permites llega a ti. Esta no es solo una enseñanza espiritual, es una ley fundamental de la energía y la conciencia. Cuando dejas de intentar controlar el curso del río de la vida, descubres que siempre has estado flotando en la corriente correcta. Ahora, al absorber esta sabiduría, te invito a practicar el arte de la liberación. Encuentra un rincón tranquilo, cierra los ojos y respira profundamente. Trae a tu mente aquello que has estado buscando con ansiedad: éxito, amor, plenitud, reconocimiento. Siente la tensión en tu interior al pensar en ello. Ahora, imagina abrir tus manos y ofrecer este deseo al universo. Con cada exhalación, repite en tu mente: libero mi apego a este resultado. Confío en la sincronía divina. Lo que me pertenece llegará a su debido tiempo. Haz de esta práctica un ritual diario y observa cómo el universo responde a tu entrega con bendiciones inesperadas. Capítulo 2. El arte de fluir. En el corazón de una ciudad vibrante y despierta, Alejandro dedicaba cada instante de su vida a la búsqueda de la riqueza. Se levantaba antes del amanecer, su mente ya rebosante de cálculos y estrategias. Asistía a cada conferencia sobre finanzas, devoraba manuales de éxito y trabajaba jornadas interminables hasta que el agotamiento nublaba su juicio. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo incansable, la prosperidad se deslizaba entre sus dedos como arena en el viento. Alejandro encarnaba una verdad universal. Cuanto más se aferra uno a un deseo, más parece alejarse. Su lucha no era única, sino un reflejo del error fundamental que la humanidad ha cometido durante siglos al perseguir el éxito. El universo sigue el principio del menor esfuerzo. Observa la naturaleza. Los árboles no luchan por crecer. Los ríos no discuten con la tierra para encontrar su cauce. Todo sucede en armonía con su esencia. Esta sabiduría ha sido comprendida tanto en la física cuántica, donde la observación misma transforma la realidad, como en las tradiciones orientales, donde el Wu Wei, la acción sin esfuerzo, es vista como la forma más elevada de movimiento. Cuando Alejandro finalmente colapsó una noche, extenuado por su lucha interminable, algo inesperado sucedió. En su rendición, descubrió una verdad profunda. Su resistencia al flujo natural de la vida era lo que lo mantenía atrapado. En el momento en que dejó de obsesionarse con el control, el universo comenzó a conspirar a su favor. Una conversación casual lo llevó a una oportunidad inesperada.
Y en cuestión de meses, la riqueza llegó a su vida con naturalidad y sin la angustia que antes lo acompañaba. Esta misma paradoja se manifestó en el camino de Natalia, una pintora cuya creatividad se había marchitado bajo el peso de su propia exigencia. Durante años, intentó forzar la inspiración, llenando cuadernos con bocetos sin vida, hasta que un día, cansada de la lucha, abandonó sus pinceles y decidió simplemente caminar por la playa al atardecer. En ese espacio de libertad, los colores y las formas comenzaron a fluir nuevamente en su mente, como si hubieran estado esperando que ella se apartara de su propio camino. La lucha no es el precio del éxito, es su mayor obstáculo. Cuando sueltas la necesidad de controlar cada resultado, te alineas con el ritmo natural de la vida. No se trata de inacción, sino de una apertura consciente, un estado de receptividad donde la abundancia fluye hacia ti, sin resistencia. Piensa en el océano. No puedes sujetar el agua con el puño cerrado. Pero si extiendes la mano, el agua descansa suavemente en tu palma. Así ocurre con todas las cosas que deseas en la vida. El universo no responde a la ansiedad del esfuerzo, sino a la quietud de la confianza. La práctica de soltar comienza con algo tan simple como la respiración. Encuentra un espacio tranquilo y cierra los ojos. Dirige tu atención a cualquier área de tu vida donde hayas estado esforzándote en exceso. Siente la tensión en tu cuerpo y con cada exhalación, imagina que esa tensión se disuelve. Visualiza tus deseos como hojas flotando en un río. No necesitas correr tras ellas, porque la corriente las traerá suavemente hacia ti cuando sea el momento adecuado. Capítulo 3. El espejismo del control. En lo profundo de una ciudad donde el tiempo nunca se detenía, vivía un hombre llamado Samuel. Había dedicado su vida entera a calcular cada paso, a planear cada instante, creyendo que la clave de su felicidad estaba en su habilidad de predecir y moldear el futuro a su antojo. Desde que despertaba con el primer rayo de sol, hasta que cerraba los ojos en la oscuridad de la noche, cada momento estaba estrictamente determinado por listas, cronogramas y expectativas inflexibles. Sin embargo, la vida, con su infinita sabiduría, parecía deleitarse en desafiar su control. Cuando Samuel creía tener todo en orden, algo inesperado sucedía. Una cita cancelada, un negocio que fracasaba en el último momento, una relación que se desvanecía sin razón aparente. En su intento por sostenerlo todo, su existencia se había convertido en un nudo tenso de ansiedad y frustración. ¿Tú has sentido esto? Esa sensación sofocante de ver cómo, sin importar cuánto te esfuerces, la vida sigue su propio curso. ¿Has visto cómo los planes más meticulosamente trazados pueden desmoronarse en un instante? Y, en medio de todo, has experimentado la angustia de querer controlar lo incontrolable. El universo opera bajo una paradoja sutil, pero poderosa. Cuanto más intentas controlar, más te conviertes en prisionero de aquello que deseas dominar. Es como intentar atrapar el viento con las manos, o sostener agua en un puño cerrado. En el momento en que aprietas con fuerza, el agua se escurre entre los dedos. La historia de Clara refleja esta verdad. Durante décadas, creyó que el amor solo podía florecer bajo condiciones específicas. Buscaba a la pareja ideal, con una lista interminable de requisitos. Analizaba cada conversación, evaluaba cada gesto, siempre temerosa de cometer un error. Pero el amor, como un pájaro libre, no podía ser contenido en la jaula de sus expectativas. Pasaron los años y, a pesar de todos sus esfuerzos, la soledad fue su única compañera. Fue solo cuando Clara, agotada de su propia vigilancia, decidió soltar sus miedos, que todo cambió. Un día dejó de analizar cada palabra, cada mirada. De pronto, sin que ella lo buscara, el amor apareció en su vida, con una naturalidad asombrosa. No cumplió ninguna de sus expectativas previas, pero fue real, sincero y transformador. Comprendió que el verdadero amor no es algo que se encuentra con esfuerzo, sino algo que se permite con confianza. Esta antigua sabiduría resuena en todas las cosas. La naturaleza no controla su curso, simplemente fluye. El río no obliga a sus aguas a avanzar, simplemente sigue su cauce. El árbol no se aferra a sus hojas,
Permite que caigan cuando llega el otoño, sabiendo que en primavera nuevas brotarán. La vida misma nos enseña que el control es una ilusión creada por el miedo, y que la verdadera libertad se encuentra en la confianza. El viaje hacia la liberación del control comienza con un acto de fe. Cada mañana, antes de comenzar el día, cierra los ojos y toma una respiración profunda. Visualiza un aspecto de tu vida en el que sientas una necesidad intensa de control. Tal vez una decisión financiera, una relación o un resultado que temes perder. En tu mente, imagina abrir tus manos y dejarlo ir, como si fuera una hoja llevada por el viento. Déjalo ir con la certeza de que el universo siempre obra a tu favor. A medida que practiques este acto de soltar, notarás cómo la vida, en lugar de desmoronarse, comienza a fluir con una armonía inesperada. Descubrirás que lo que realmente te pertenece nunca se alejará de ti, y que lo que no está destinado a quedarse, se irá por su propia cuenta. Samuel, al final de su viaje, comprendió que la felicidad no se encuentra en el control, sino en la confianza. Y en el momento en que dejó de aferrarse, la vida finalmente le ofreció todo lo que había estado buscando. Capítulo 4. La sabiduría del silencio. En el alma palpitante de una ciudad incansable, Samuel vivía inmerso en una danza interminable de obligaciones y metas, que parecían expandirse con cada día que pasaba. Sus días comenzaban antes de que el sol se asomara, y terminaban mucho después de que la luna reclamara su lugar en el cielo. Entre reuniones, llamadas urgentes y estrategias incesantes, Samuel buscaba el éxito con la ansiedad de un peregrino que teme nunca llegar a su destino. Sin embargo, cuanto más corría tras su sueño, más distante parecía. Quizás tú también has sentido esta inquietud, la sensación de que solo con un esfuerzo constante podrás alcanzar lo que anhelas. Sin embargo, la verdad es otra, y los sabios de todas las eras la han susurrado en sus enseñanzas. El secreto de la creación no está en la lucha incansable, sino en la quietud consciente. Las antiguas tradiciones espirituales hablan de la importancia del silencio, del espacio entre el hacer y el ser. La naturaleza misma nos enseña esta verdad. Los ríos fluyen sin esfuerzo hacia el mar, los árboles no apresuran su crecimiento, y la tierra no se inquieta por la llegada de la primavera. Existe un ritmo natural en el universo, una armonía que se revela solo a quienes aprenden a escuchar con el corazón en calma. Isabela, una artista que durante años luchó con el temor de perder su inspiración, descubrió esta verdad de una manera inesperada. Durante años había intentado forzar la creatividad, imponiendo horarios estrictos y llenando sus días de técnicas y ejercicios que, en lugar de liberarla, la aprisionaban en un ciclo de frustración. Un día, en un acto de desesperación, dejó de intentar controlar su proceso. En lugar de luchar, se permitió el lujo de la quietud. Caminó sin destino por la ciudad, contempló el movimiento de las hojas en el viento, y sintió la tibieza del sol en su piel. Y entonces, sin esfuerzo alguno, la inspiración regresó a ella, como un río que retoma su cauce natural. El universo no responde a la urgencia del esfuerzo desmedido, sino a la claridad del alma que se abre a su sabiduría. Cuando dejas de luchar, el camino se abre ante ti. Cuando sueltas el control, el orden natural se manifiesta en tu favor. No es inacción, sino acción alineada con la corriente de la vida. Para despertar este poder en tu propia existencia, adopta el arte sagrado de la pausa. Cada mañana, antes de sumergirte en las obligaciones del día, regálate unos momentos de quietud. Encuentra un espacio donde el bullicio del mundo no pueda alcanzarte. Cierra los ojos y respira profundamente. No intentes vaciar tu mente, ni forzar un estado de calma. Simplemente obsérvate, como quien contempla un paisaje desde la distancia. Permite que tus pensamientos vayan y vengan sin apegarte a ellos, como nubes que cruzan el cielo sin esfuerzo alguno. A medida que cultives esta práctica, notarás cómo las respuestas que antes parecían inalcanzables llegan a ti sin esfuerzo. Descubrirás que la sabiduría del universo está siempre disponible para quienes aprenden a escuchar en silencio. Y entenderás que, al igual que las estrellas no necesitan apresurarse para brillar,
Tú tampoco necesitas luchar para recibir lo que ya te pertenece por derecho divino. Recuerda, la música no solo está en las notas, sino en los silencios entre ellas. En esos espacios de calma es donde la magia ocurre, donde el universo susurra sus secretos y donde, sin hacer nada, lo recibes todo. Capítulo 5. El arte de perderse para hallarse. En el latido constante de una ciudad que nunca duerme, Samuel se paró frente al espejo empañado de su baño. A su alrededor, pilas de libros de autoayuda se apilaban sobre la mesita de noche, frases motivacionales cubrían la pared como oraciones sagradas, y una lista interminable de hábitos a desarrollar reposaba sobre su escritorio, cada casilla marcando su compromiso con la mejora constante. Cada mañana se examinaba en busca de defectos que corregir, cualidades que fortalecer y limitaciones que erradicar. Creía que si se forjaba con la disciplina de un herrero, al final emergía la versión perfecta de sí mismo. Sin embargo, con cada afirmación repetida, con cada logro alcanzado, el vacío en su interior parecía expandirse, insondable e inquebrantable. Tú también has recorrido ese sendero, la senda interminable de la superación personal, que, paradójicamente, te aleja de tu esencia más pura. Las enseñanzas ancestrales hablan de una verdad que pocos se atreven a aceptar. La búsqueda desesperada de ser mejor es, en sí misma, un velo que oculta la perfección innata del ser. La existencia no requiere que seas algo distinto de lo que ya eres, solo que te redescubras, despojándote de las capas que ocultan tu luz interior. El universo opera en un principio de totalidad, no de fragmentación. Cuando insistes en mejorarte sin descanso, lo que realmente estás declarando es que eres insuficiente. Esta creencia, sutil pero poderosa, se convierte en una profecía autocumplida. Cada nuevo conocimiento, cada nuevo método, cada nuevo objetivo, se convierte en otra piedra que te aleja de la verdadera orilla. Y así, lo que llamamos crecimiento personal, se transforma en un laberinto donde el buscador se pierde en su propia búsqueda. Pero la verdadera transformación no ocurre mediante la adición, sino mediante la sustracción. No se trata de convertirte en algo más, sino de eliminar lo que nunca fuiste. Como un escultor que libera la obra maestra contenida en el mármol, tu camino no consiste en fabricar una nueva versión de ti mismo, sino en desprenderte de todo lo que no eres. Elena, una talentosa bailarina, dedicó décadas a perfeccionar cada movimiento, cada gesto, cada postura. Estudió a los grandes maestros, replicó sus estilos y se sometió a un riguroso entrenamiento. Pero su verdadero despertar llegó el día en que, extenuada, se permitió danzar sin pensar, sin calcular, sin intentar impresionar a nadie. En ese instante, por primera vez, sintió el latido del universo en su propio cuerpo. Comprendió que la verdadera belleza no reside en la técnica, sino en la entrega absoluta a lo que ya está dentro de ti, esperando ser liberado. Esta verdad trasciende el arte y alcanza cada rincón de la vida. Cuanto más intentas repararte, más refuerzas la ilusión de que estás roto. Cuanto más luchas por encajar en una imagen prefabricada, más te alejas de la autenticidad de tu ser. La clave no está en buscar más, sino en soltar más. Para comenzar este viaje de retorno a tu esencia, practica el antiguo ritual de la liberación de identidad. Encuentra un lugar tranquilo, cierra los ojos y respira profundamente. Lleva a tu mente todas las etiquetas que te has impuesto a lo largo de los años. Inteligente, exitoso, disciplinado, fuerte, vulnerable. Ahora, una por una, imagina que las dejas ir, como hojas secas arrastradas por el viento. Permítete sentir el alivio de soltar. No necesitas ser nada más que lo que ya eres. El milagro no está en encontrarte a través del esfuerzo incansable. El milagro ocurre cuando, finalmente, te permites perderte para recordar que nunca dejaste de estar completo. La ligereza que viene con cada liberación. Observa cómo cada identidad se desvanece. Creador, buscador, guerrero, errante, incompleto. No te apresures a llenar el espacio que queda atrás. Simplemente descansa en la conciencia que permanece cuando todas las etiquetas se han ido. En este espacio de puro ser,
descubrirás que lo que has estado buscando ha estado presente todo el tiempo. Tu verdadero poder no reside en convertirte en algo distinto, sino en ser, no en añadir, sino en soltar, no en corregir, sino en recordar la perfección que ha sido siempre tu estado natural. Capítulo 6. El arte de observar. En los silenciosos pasillos de una antigua biblioteca, Samuel hojeaba libros de filosofía y ciencia, buscando respuestas a preguntas que aún no sabía formular. Había algo en el acto de observar, en la manera en que el conocimiento se revelaba a quienes lo contemplaban sin prejuicios, que lo fascinaba. Tú estás en el umbral de este mismo descubrimiento. Así como Samuel percibió que la simple atención transformaba su comprensión del mundo, tú también posees este poder transformador de la conciencia. Cuando das un paso atrás y te conviertes en testigo de tus pensamientos y emociones, en lugar de dejarte arrastrar por ellos, inicias un cambio profundo en tu realidad. El universo no responde a lo que piensas, sino a la relación que tienes con esos pensamientos. Cuando te fusionas completamente con un patrón de pensamiento negativo, te conviertes en ese patrón. Pero cuando creas espacio entre tú y tus pensamientos, activas tu poder como observador, la conciencia detrás de toda experiencia. Este principio se extiende mucho más allá de los libros y la meditación. Tus pensamientos son energía y ondas de posibilidad hasta que son observados. Al aprender a mirarlos con desapego, colapsas estas ondas en la realidad que eliges. Esto no es solo una teoría filosófica, es la aplicación práctica de una verdad espiritual atemporal. Ana descubrió esta sabiduría en su propia vida. Durante años había sido prisionera de la ansiedad, atrapada en un ciclo de preocupaciones sin fin. Cada pensamiento se convertía en una certeza aterradora. Hasta que, un día, aprendió el arte de la observación consciente. En lugar de decir, estoy ansiosa, comenzó a observarse. Hay ansiedad presente. Este simple cambio creó un espacio entre su verdadero ser y el torbellino de sus emociones. En ese espacio, encontró la paz. A medida que dominaba esta práctica, su realidad comenzó a cambiar. Las emociones que antes la abrumaban se convirtieron en nubes pasajeras en el vasto cielo de su conciencia. Descubrió que no eran sus pensamientos ni sus emociones, sino el testigo eterno de todos estos fenómenos temporales. Para acceder a este poder del observador, practica esta técnica ancestral. Cuando surja un pensamiento o emoción negativa, no la combatas ni intentes cambiarla. En su lugar, retrocede a la posición del testigo. Observa el pensamiento o sentimiento como si lo vieras en una pantalla. Di para ti mismo: observo este pensamiento, en lugar de este es mi pensamiento. Siente el espacio entre tu conciencia y el pensamiento mismo. Descansa en ese espacio. Nota cómo el pensamiento comienza a perder su fuerza cuando ya no te identificas con él. Este es el arte de la observación consciente, el mismo poder que cambia la realidad a nivel cuántico, ahora trabajando a través de tu conciencia para transformar tu vida. Capítulo 7. El misterio de la atracción invisible. En una pequeña aldea rodeada de campos dorados, Elías se sentaba cada día en la entrada de su tienda de especias, viendo pasar a los aldeanos con sus cestas de mimbre y sus rostros apurados. Durante años, había estudiado los secretos del comercio. Había aprendido de mercaderes experimentados y memorizado cada técnica de persuasión. Sin embargo, la fortuna seguía sin sonreírle. Cada jornada era una batalla contra la indiferencia de los transeúntes, un esfuerzo agotador por convencerlos de que sus especias eran mejores que las de cualquier otro. Hasta que un día, el destino intervino de una manera inesperada. Elías cayó enfermo, y sin energía para sus habituales estrategias de venta, se limitó a observar el mundo desde su asiento, con una sonrisa tranquila y sincera. Para su sorpresa, ese día su tienda recibió más visitantes que nunca. Sin la presión de sus discursos estudiados, ni la urgencia de vender, la gente se sintió atraída por su paz, por la calidez de su presencia. Aquel día, Elías descubrió un principio poderoso. Cuanto más persigues algo, más parece escaparse. La vida, como la arena fina entre los dedos, se resiste a la imposición.
Pero cuando se abre la palma y se permite que el viento haga su trabajo, la arena se acumula con suavidad. La verdadera atracción no proviene del esfuerzo desmedido, sino de la armonía con el fluir natural del universo. No se trata de resignación, sino de confianza. La vida responde a la intención con la misma energía con la que es proyectada. Cuando se busca desesperadamente, se emite una frecuencia de carencia. Pero cuando se suelta, cuando se confía, se accede a la magia del permitir. Alicia aprendió esta lección de una manera aún más profunda. Durante años había buscado el amor con ahínco. Asistía a encuentros, leía libros sobre relación de pareja, creaba listas mentales de cualidades ideales en una compañía. Y, sin embargo, la soledad seguía pesando en su corazón. Hasta que un día, cansada de buscar, se permitió descansar en sí misma. Salió a pasear sin expectativas. Disfrutó de su propio ser sin la urgencia de hallar a alguien. Y fue precisamente en ese momento de tranquilidad cuando el amor la encontró. Cuando dejó de buscar, se volvió visible para quien también buscaba. El universo opera en estas paradojas. Cuando se deja de aferrarse a la necesidad de conseguir algo, ese algo encuentra su camino por sí mismo. Es como el agua. Si intentas agarrarla con fuerza, se escapa entre los dedos. Pero si abres la mano, se acomoda en la palma con suavidad. Este principio está en todas las cosas. En los sueños que parecen inalcanzables, en los encuentros fortuitos, en las oportunidades que surgen cuando menos se esperan. Se trata de aprender a confiar en que, al soltar la urgencia, se abre el espacio necesario para que la vida actúe a su propio ritmo. Para experimentar este poder, haz un pequeño experimento durante 7 días. Escoge un área de tu vida donde sientas que te has esforzado demasiado sin obtener resultados. Puede ser en el amor, en el trabajo, en una meta personal. En lugar de insistir con el mismo empeño de siempre, haz una pausa. Suelta la necesidad de controlar cada detalle. Cada mañana, afirma tu deseo, pero sin apegarte a cómo y cuándo debe manifestarse. Y luego, deja que la vida haga su parte. Observa cómo cambian las cosas cuando dejas de perseguir y comienzas a permitir. Recuerda, la verdadera atracción no es una fuerza de lucha, sino un llamado silencioso que emana de quien ya está en paz consigo mismo. Capítulo 8. La libertad de no poseer y recibirlo todo. En una remota aldea enclavada entre montañas, Alejandro pasaba las mañanas observando la bruma disiparse sobre los campos. Era un hombre de grandes ambiciones, alguien que desde su juventud había anhelado riquezas, reconocimiento y poder. A lo largo de los años, había construido un próspero negocio, acumulado propiedades y ganado respeto. Sin embargo, con cada nueva adquisición, sentía que algo le faltaba. Cada día despertaba con la inquietud de que aún no era suficiente, de que debía alcanzar más. Tú también has sentido esto. Esa sensación de que la vida está en otro lugar, en un futuro donde habrás alcanzado lo que deseas. Pero la paradoja del deseo es que cuanto más lo persigues, más parece alejarse. Las enseñanzas de los antiguos sabios hablaban de este dilema. El apego nos encadena, mientras que la libertad del desapego nos acerca a aquello que verdaderamente nos pertenece. No se trata de rechazar los sueños, ni de renunciar a la vida, sino de aprender a desear sin desesperar, de caminar sin miedo a perder el sendero. Alejandro no comprendía esto, hasta que un día, un incendio arrasó con la mitad de sus tierras. Durante semanas, intentó reconstruir lo perdido, pero el desgaste era inmenso. Una tarde, exhausto, se sentó frente al río que cruzaba la aldea, y simplemente observó el fluir del agua. Se dio cuenta de que el río nunca se detenía a lamentar las piedras que arrastraba, ni los cauces que cambiaban. Su fuerza residía en su capacidad de seguir adelante, sin aferrarse a nada. Algo en él cambió. Decidió soltar la necesidad de recuperar exactamente lo que había perdido, y, en su lugar, comenzó a trabajar con una nueva intención. La de disfrutar el proceso sin apego al resultado. Con el tiempo, sin que lo buscara, llegaron nuevas oportunidades. Su negocio prosperó más que antes, pero ahora sin el peso de la ansiedad. Descubrió que, al soltar el control,
la vida le entregaba más de lo que podía haber imaginado. Esta es la esencia de la paradoja. Cuando dejas de perseguir con desesperación, la vida te sorprende. Porque el universo no responde a la necesidad frenética, sino a la certeza tranquila. Cuando confías en que lo que es para ti encontrará su camino, te vuelves un imán para la abundancia. Para experimentar esto en tu propia vida, prueba este ejercicio simple pero poderoso. Cada noche, antes de dormir, toma un momento para visualizar aquello que deseas. No desde la urgencia, sino desde la gratitud. En lugar de pedir con ansiedad, agradécelo como si ya fuera parte de tu vida. Luego, imagina que lo colocas en un pequeño barco y lo dejas navegar por un río. Confía en que llegará a su destino en el momento adecuado. A medida que practiques esta entrega, comenzarás a notar un cambio en tu energía. Las puertas que parecían cerradas se abrirán. Las oportunidades llegarán sin esfuerzo. Y descubrirás que la verdadera magia ocurre cuando dejas de aferrarte y permites que la vida fluya a través de ti. Capítulo 9. El poder silente de la rendir la voluntad. El sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte, tiñendo de oro suave las primeras luces del día. Lucas estaba en el campo de entrenamiento, solo, mientras el aire fresco acariciaba su rostro. El campeonato estaba cerca, y con él, el sueño que lo había acompañado durante años. Cada jornada de entrenamiento había sido una batalla silenciosa contra sí mismo. Había entrenado con ahínco, sin descanso, desvelado en sus noches de práctica interminables, buscando siempre la perfección. Sin embargo, la victoria nunca parecía al alcance de su mano, como una mariposa que se escapa cuando más crees que la has atrapado. El cuerpo de Lucas estaba agotado por el esfuerzo, cada músculo tenso, y su mente saturada de pensamientos contradictorios. ¿Será suficiente? Swing, se preguntaba una y otra vez, mientras sus manos se apretaban con nerviosismo. Había comenzado a creer que el éxito solo llegaría si se esforzaba más, si empujaba sus límites de una manera incansable. Seguramente tú, al igual que Lucas, has sentido alguna vez esa presión interna. El convencimiento de que para lograr algo importante, debes hacerlo con toda la intensidad posible, forzando cada paso, sin permitir espacio para el descanso ni la calma. En algún momento de la vida, esa creencia te consume, te convierte en una máquina que trabaja sin cesar. Pero, irónicamente, cuanto más persigues, más el universo parece resistirse. La verdad es que el esfuerzo mismo puede convertirse en una barrera invisible, limitando lo que puedes alcanzar. La sabiduría de los antiguos maestros se encuentra en una enseñanza profunda. La verdadera maestría no llega con el esfuerzo implacable, sino con la rendición al flujo natural de la vida. Es una paradoja desconcertante, pero es la clave que desbloquea el verdadero potencial del ser. Lucas descubrió esto una tarde, después de una serie de entrenamientos agotadores. Estaba en su habitación, mirando por la ventana hacia el vasto cielo azul que se extendía más allá de las montañas. Por primera vez en mucho tiempo, permitió que sus pensamientos se aquietaran. No había una necesidad urgente de demostrar nada. Simplemente, se permitió estar allí, en ese preciso momento, sin apresurarse, sin luchar. Su respiración se volvió más profunda y tranquila. En ese instante, algo cambió. La tensión que lo había acompañado durante tanto tiempo empezó a desvanecerse. Lucas comprendió que el secreto no estaba en intentar forzar su destino, sino en permitir que las cosas fluyeran. Dejó ir la obsesión por controlar cada detalle, por anticipar cada jugada. Permitió que su cuerpo actuara de acuerdo con la sabiduría que había acumulado a lo largo de los años. El momento presente se convirtió en el mejor aliado, y en lugar de apresurarse a hacer, se dedicó a ser. La victoria comenzó a acercarse sin que él la buscara. La gente notaba el cambio en él. Más sereno, más centrado, más seguro, sin la urgencia de imponer su voluntad. Su entrenamiento ya no estaba impulsado por la ansiedad, sino por un estado de confianza plena en sí mismo y en el proceso. Sin esfuerzo, sin lucha, Lucas se alineó con el flujo universal.
donde todo se conecta de manera natural. Este principio, que se encuentra en los textos antiguos y en las enseñanzas de los sabios, resuena de muchas maneras. La sabiduría taoísta habla de Wei Wu Wei, el arte de hacer sin hacer. En el Bhagavad Gita se nos enseña sobre el Karma Yoga, el actuar sin apego al resultado. Y, como también se confirma en la psicología moderna, los rendimientos más altos en cualquier disciplina surgen cuando el esfuerzo se convierte en una forma de entrega al proceso, no una lucha contra él. Así, Lucas dejó de luchar. El cuerpo y la mente, que siempre habían estado en conflicto, comenzaron a sincronizarse en armonía. El estrés y la ansiedad, aquellos viejos compañeros, se desvanecieron. Y con ello, su rendimiento floreció. Si te encuentras en una etapa de tu vida donde el esfuerzo parece ser la única respuesta, te invito a hacer una pausa. Respira profundamente y permite que la energía fluya dentro de ti sin la necesidad de controlar cada aspecto. Siéntete cómodo con la idea de no saber siempre qué vendrá después. En lugar de tratar de forzar una victoria, fluye con la vida, como el río que sigue su curso sin esfuerzo. Practica este ejercicio de no hacer. Siéntate en silencio cada mañana, sin prisa. Respira profundamente, permitiendo que el aire entre en tu ser sin que tengas que hacer nada. Siente cómo tu cuerpo se relaja por sí mismo, cómo cada músculo se libera. Luego, observa cómo cada pensamiento que pasa por tu mente fluye sin resistencia, sin necesidad de controlarlo. Cuando comiences a hacer esto, notarás cómo las situaciones que antes te parecían difíciles se vuelven más fáciles, más naturales. No es que hayas dejado de hacer, sino que has dejado de interferir. Has permitido que el poder del universo se mueva a través de ti sin obstáculos, como el agua que sigue su cauce sin esforzarse. La sabiduría es clara. Cuando te alineas con este flujo natural, las cosas suceden sin esfuerzo. No porque hayas dejado de actuar, sino porque has dejado de luchar. Es en la rendición donde se encuentra el verdadero poder, porque el universo no responde a la lucha, sino a la armonía. Y así, como el viento que acaricia las montañas, o como la brisa suave que mueve las hojas en un día tranquilo, te conviertes en parte de la danza cósmica, donde todo lo que necesitas se presenta en su tiempo perfecto. Deja de forzar y empieza a fluir con la vida, y verás cómo el éxito y la paz llegan, no por tus esfuerzos, sino por tu capacidad de rendirte y confiar. Capítulo 10. El camino de la libertad interior. Bajo la vasta sombra de una montaña ancestral, un comerciante llamado Elian atravesaba un puente suspendido sobre un profundo abismo. En sus manos, sostenía el peso de toda su fortuna, metales preciosos, piedras brillantes y telas de la mejor calidad, que reflejaban la luz del sol en destellos dorados. Cada tabla de madera crujía bajo su paso, resonando como un eco de las decisiones que había tomado a lo largo de su vida. El viento soplaba con fuerza desde el cañón, susurrando a su oído, pero Elian no podía escuchar más que el sonido de su propia ansiedad, una ansiedad que nacía del miedo a perder lo que tanto le había costado conseguir. A medida que avanzaba, cada paso se sentía más pesado que el anterior. Su agarre sobre los tesoros se apretaba, sus dedos rígidos y tensos, como si al aferrarse con más fuerza pudiera asegurar que nada se escapara. El viento aullaba con mayor furia, pero Elian no podía soltar, pues sentía que, al hacerlo, perdería todo lo que había acumulado durante su vida. El miedo lo mantenía cautivo, atrapado en una falsa sensación de control. Tú también has sentido alguna vez esa misma sensación, ¿verdad? Aferrarte con todo tu ser a lo que valoras, creyendo que la única manera de mantener lo que has ganado es sostenerlo con fuerza. Pero, en ese aferrarte, pierdes algo fundamental: la conexión con el flujo natural de la vida, ese movimiento tranquilo que no puede ser forzado. Mientras Elian continuaba su lento y tenso caminar, un cambio inesperado ocurrió. El viento, que antes parecía ser solo una molestia, comenzó a soplar con tanta intensidad que su carga se volvió casi insoportable. Cada paso era más arduo, y la angustia se apoderaba de su mente. Fue entonces cuando vio a una mujer de apariencia serena, de pie al otro lado del puente, observándolo fijamente.
No llevaba riquezas ni posesiones. Su sola presencia emanaba una calma profunda que contrastaba con la tormenta que él vivía. La mujer, con una voz suave pero firme, dijo: «Solo abriendo tus manos podrás cruzar». Sus palabras llegaron a Elian como un susurro, pero también como una revelación. Por un momento, se quedó paralizado, preguntándose si de verdad podría soltar lo que tanto temía perder. Pero la mujer no se movió, ni siquiera parpadeó. Parecía esperar. Era una verdad simple, pero profunda. Solo cuando uno se rinde, puede ser verdaderamente libre. Elian, temeroso pero convencido, cerró los ojos por un instante, liberando el miedo que lo había sujetado tan firmemente. Al soltar, algo milagroso ocurrió. Sus tesoros, que hasta ese momento parecían ser una carga insostenible, se dispersaron con el viento. Pero en ese acto de rendición, Elian experimentó una ligereza en su cuerpo, una sensación de libertad que nunca antes había conocido. Y al llegar al otro lado del puente, descubrió que sus posesiones no se habían perdido. Habían sido llevadas por el viento, pero de manera perfecta, como si todo hubiera sucedido tal como debía ser, colocadas con precisión en el lugar adecuado. Este acto de soltar no fue una pérdida, sino un ganar. Y esta es una de las grandes lecciones de la vida. La rendición no es derrota, es la puerta a una sabiduría más profunda. En el momento en que dejas de aferrarte desesperadamente a los resultados, te alineas con la inteligencia infinita del universo, como el río que fluye alrededor de las rocas, o el viento que suavemente acaricia el paisaje. Cuando dejas de resistir, las cosas encuentran su propio curso. El universo no responde al control, sino a la confianza. No puedes forzar la vida. Tu rol no es ser el que dirige, sino el que permite, el que fluye en armonía con lo que el universo tiene para ofrecerte. En una remota parte del mundo, un monje errante llamado Sef perdió su camino en un vasto desierto. Durante días, caminó sin rumbo, luchando contra la abrasadora calor y el cansancio que lo consumía. Cada intento por encontrar agua, cada paso hacia lo desconocido, parecía hacerlo sentir más perdido y desesperado. Pensó que podía resolverlo todo por su voluntad, que podía controlar el desierto. Pero cuanto más lo intentaba, más se alejaba de su destino. Finalmente, agotado y sin fuerzas, Sef cayó de rodillas en la arena. Allí, en el silencio absoluto del desierto, ocurrió un milagro. Se rindió. Ya no luchaba contra el entorno. Cerró los ojos y permitió que el desierto, con todo su misterio y poder, lo guiara. Al hacerlo, notó cosas que antes no había visto. La dirección del viento, las estrellas brillando como señales en el cielo, los pequeños movimientos de las criaturas del desierto que lo condujeron a un oasis escondido. Al igual que Elian y Sef, tú también puedes encontrar lo que buscas si aprendes a rendirte. La práctica de rendirse no es fácil, pues el ego resiste. La mente quiere controlarlo todo, dominarlo todo. Pero, si logras soltar, descubrirás una paz profunda y una libertad interior que no provienen de tus logros, sino de tu capacidad para permitir que el universo se exprese a través de ti. Ahora, te invito a realizar un ejercicio sencillo. Busca un lugar tranquilo, un espacio abierto. Coloca tus manos hacia el cielo y cierra los ojos. Imagina todos esos deseos, esos miedos, esos apegos que has estado cargando. Siente el peso de cada uno. Luego, con cada respiración, comienza a liberarlos. Deja que se vayan, uno por uno, como hojas que caen de un árbol. Permite que todo lo que has estado controlando se disuelva en el vasto cielo sobre ti. Siente la ligereza que acompaña esta liberación. Mantente en esa postura de rendición, permitiendo que cada respiración te acerque a una mayor entrega. Cuando lo hagas, sentirás un cambio profundo en tu ser. De luchar a permitir, de aferrarte a fluir. Este cambio, aunque desafiante, es el primer paso hacia una vida llena de paz y abundancia. Elian encontró la libertad cuando soltó su carga, y Sef descubrió su camino cuando dejó de luchar. Tú también descubrirás que lo que has estado buscando, te ha estado buscando a ti, esperando a que te rindieras para poder encontrarlo. Parte 2.
La danza de la creación sin esfuerzo. Capítulo 12. La gracia de la manifestación. En las horas silenciosas previas al amanecer, Valerio se encontraba frente a su escritorio, rodeado de papeles que representaban rechazos, uno tras otro. Cada carta era como una sombra pesada que caía sobre su alma. Cada no, como un eco lejano que apagaba su esperanza. Durante 20 años, había perseguido el sueño de convertirse en escritor, pero, como quien corre detrás de una ilusión, su novela nunca encontró la aceptación que tanto deseaba. La historia, reescrita y adaptada innumerables veces, se había transformado en una máscara vacía, que había perdido la chispa original de su corazón. Seguro que tú también has sentido alguna vez esa lucha. El desgaste interminable de buscar validación afuera, de esperar que otros reconozcan lo que es tuyo. Esta búsqueda constante puede vaciarte, alejándote de la esencia misma de lo que haces. Sin embargo, en medio de esta batalla silenciosa, hay una verdad que resuena profundamente, una que ha iluminado el camino de los sabios durante siglos. El día en que Valerio se rindió, todo cambió. En lugar de aferrarse a su manuscrito, lo dejó ir y comenzó a escribir por el simple placer de crear, sin esperar nada a cambio. Sus historias, ahora nacidas desde el gozo y la libertad interior, fluyeron como un río claro, sin las manchas de la duda o del deseo de aprobación. En ese acto de rendirse, se abrió ante él un camino de manifestación sin esfuerzo. Un editor, que había escuchado hablar de él a través de la conversación de alguien más, vio su autenticidad en esas palabras llenas de vida. Esta historia refleja la ley universal de la creación sin esfuerzo. Los místicos antiguos comprendieron que toda manifestación comienza en el reino invisible de la energía. La ciencia moderna, a través de la física cuántica, confirma lo que los sabios siempre han sabido. La observación tiene el poder de moldear la realidad. Y cuando creas desde un estado de alineación, sin esfuerzo, te conectas con una fuerza infinita, la misma que hace que las flores broten de la tierra y que las estrellas nacen del polvo cósmico. La historia de Amelia es un reflejo de esta sabiduría. Durante años, se dedicó incansablemente a construir el currículum perfecto, a hacer conexiones y a perseguir el puesto que había soñado. Sin embargo, el éxito parecía eludirla una y otra vez, como si estuviera corriendo detrás de una sombra. Fue hasta que tomó una decisión radical, una que cambiaría todo. En lugar de buscar oportunidades, comenzó a vivir como si ya estuviera en el trabajo ideal que tanto deseaba. Decoró su espacio de trabajo en casa, exactamente como lo había imaginado. Organizó sus días con la confianza de alguien que ya estaba viviendo su sueño. Y en cuestión de semanas, una conexión inesperada la llevó al puesto exacto que había visualizado. La práctica de la rendición en la manifestación es un proceso de alineación con el flujo natural de la vida. Te invita a entrar en un estado de pura creación, donde lo que deseas ya está presente en tu mente y corazón, sin necesidad de esfuerzo. Encuentra un lugar tranquilo, un espacio donde no haya interrupciones. Cierra los ojos y permite que tu realidad deseada se revele naturalmente. No estás buscando forzar ninguna imagen o pensamiento, simplemente las dejas emerger, como una película que se proyecta sin intervención. Siente el placer que surge al permitir que estas visiones se desplieguen sin aferrarte a ellas. Al hacerlo, sentirás cómo tu cuerpo se relaja, aliviado de la carga de la necesidad de hacer que algo suceda. Si surgen pensamientos sobre el cómo o el cuándo, simplemente obsérvalos pasar, como nubes que cruzan el cielo sin dejar rastro. Tu tarea no es controlar el universo, sino alinearte con su ilimitada energía creadora. Así como Valerio descubrió su voz auténtica al rendirse, y Amelia se permitió manifestar sus sueños sin buscarlo, tú también descubrirás que la creación fluye de manera natural cuando te apartas del camino del esfuerzo constante y te alineas con el universo. Este principio no solo se aplica a la escritura o a las profesiones. En cualquier área de tu vida, cuando dejas ir el control y te entregas a la vida tal como es, comienzas a ver cómo las cosas se acomodan de manera perfecta. No hay necesidad de aferrarte a un resultado específico ni a un deseo concreto, pues el universo
siempre tiene algo mejor preparado para ti. Algo más grande y más hermoso de lo que podrías haber imaginado. Es como una danza. No necesitas forzar tus movimientos, ni luchar por cada paso. Solo necesitas escuchar el ritmo de la vida, el flujo natural de la existencia, y permitirte bailar con él. En cada paso de esa danza, te alineas con algo mucho mayor que tú, con la sabiduría eterna que guía a todas las criaturas del universo. Así que, al igual que Valerio, que encontró su verdadera voz al rendirse a la creación, y Amelia, que vivió sus sueños sin buscarlo, también tú descubrirás que al permitir que las cosas sucedan por su cuenta, sin aferrarte, te abres a una vida llena de abundancia, amor y paz. Recuerda que lo que deseas no es algo que debas perseguir. Lo que deseas ya está esperando por ti, esperando que te alinees con ello, esperando que confíes en el poder de la creación sin esfuerzo. Cuando tomes ese primer paso hacia la rendición, cuando dejes ir el miedo al futuro y el apego al control, te encontrarás con una vida que fluye de manera armoniosa, perfecta en su caos, llena de amor y posibilidades infinitas. La vida es un regalo, y tu tarea no es hacerla funcionar, sino aceptarla, vivirla, y permitir que el universo te guíe hacia la realización de tus sueños. Porque cuando te alineas con ese flujo natural, te das cuenta de que todo lo que necesitas ya está en ti, esperando ser manifestado. Y cuando esto sucede, comprenderás que la verdadera creación nunca fue un esfuerzo, sino una entrega amorosa al momento presente, al flujo infinito de la vida. Capítulo 14. El poder secreto de la fe. En el vibrante mercado de la ciudad, Emilio caminaba entre los puestos, con su maletín apretado contra su pecho. Sus manos, firmes como rocas, mostraban la tensión de un hombre que había pasado toda su vida en una constante batalla por el éxito. Cada día, se armaba con informes, análisis y estrategias, sus únicas armas en un combate que parecía no tener fin. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos constantes, el éxito seguía escapando de sus manos, como el viento que se desvanece en el horizonte al amanecer. Quizás tú también hayas sentido alguna vez ese mismo deseo de forzar tu camino, de creer que la pura fuerza de voluntad puede cambiar las circunstancias a tu favor. En la lucha constante por avanzar, puede parecer que el universo te desafía a cada paso, pero, en realidad, esconde una verdad mucho más profunda y serena. El destino no se doblega con la fuerza, sino con algo mucho más sutil: la fe. Una tarde, mientras Emilio observaba a su colega Santiago, se dio cuenta de algo que cambiaría su vida para siempre. Santiago no estaba apresurado, no llevaba consigo montones de papeles, ni tenía una presentación meticulosamente ensayada. En lugar de eso, escuchaba con atención, hablaba con calma y, sobre todo, irradiaba una tranquilidad que parecía envolver todo lo que tocaba. Los acuerdos y tratos que parecían inalcanzables para Emilio se concretaban a su alrededor, como si todo se alineara en su camino. La clave de su éxito no era su habilidad para manipular o controlar la situación, sino algo mucho más profundo: la certeza absoluta de que todo se desarrollaría como debía ser. Santiago no hacía esfuerzos por imponer su voluntad al mundo, sino que se entregaba al flujo de la vida. Este encuentro le reveló a Emilio una verdad fundamental: la fe, en su forma más pura, tiene el poder de moldear la realidad de manera mucho más eficaz que cualquier esfuerzo humano. A lo largo de los siglos, los grandes maestros de la humanidad han hablado de la fe que mueve montañas, de la fuerza invisible que sostiene el universo. Hoy, la ciencia, a través de la neurociencia, nos explica cómo nuestras creencias afectan las conexiones en nuestro cerebro, cómo nuestras expectativas alteran la manera en que percibimos la realidad. Cuando creemos verdaderamente en un resultado, cuando tenemos fe, nuestra energía cambia. Ya no se trata de forzar las cosas, sino de permitir que el flujo natural del universo trabaje a nuestro favor. La historia de Julia, una mujer que pasó años luchando contra una enfermedad sin hallar alivio, ilustra perfectamente este principio. Durante años, Julia recorrió un camino de dolor, sometiéndose a tratamientos que solo la agotaban más y más.
convencida de que la cura estaba fuera de ella. Pero un día, después de muchas noches de insomnio y lágrimas, se dio cuenta de algo profundamente transformador. Su cuerpo, con toda su sabiduría ancestral, ya sabía cómo sanarse. Dejó de luchar contra él. Comenzó a confiar en su poder curativo innato. Cada mañana, con las manos sobre su corazón, sentía la energía vital que recorría cada célula de su ser, conectándola con el vasto conocimiento que la vida misma le ofrecía. En lugar de buscar soluciones externas, empezó a rendirse a la inteligencia interna de su cuerpo. En poco tiempo, los médicos que la habían tratado durante años, sorprendidos, vieron cómo su condición comenzaba a mejorar. No fue la lucha la que la curó, sino la rendición, la aceptación de que su cuerpo sabía más que ella sobre el proceso de sanación. Este es el poder de la fe. Confiar en que todo está sucediendo de la manera correcta, aunque no podamos verlo con nuestros ojos. Ahora, para activar este poder de fe dentro de ti, busca un lugar tranquilo. Siéntate cómodamente y cierra los ojos. Piensa en algo que hayas estado intentando alcanzar con gran esfuerzo. Algo que has estado forzando para que suceda. Al hacerlo, nota la tensión que sientes en tu cuerpo, la ansiedad que se genera en tu mente. Ahora, imagina que dejas caer esa carga. Imagina que liberas todo el esfuerzo que has estado sosteniendo. Siente cómo tu respiración se vuelve más profunda y tranquila. Imagina que no necesitas hacer nada más. Todo lo que deseas está en camino hacia ti, y tú solo necesitas permitir que llegue. En ese estado de profunda confianza, siente cómo se disipan las dudas, cómo los miedos se disuelven como la niebla al sol. No hay nada que debas demostrar, ni nada que debas forzar. El universo, en su infinita sabiduría, sabe mucho más de lo que tú puedes imaginar. Al permitir que el flujo natural de la vida te guíe, te alineas con esa fuerza superior que tiene todo bajo control. Recuerda que la fe no es algo que se pueda medir o controlar. Es un acto de confianza, una rendición al flujo natural de la vida. No es necesario que todo encaje en un plan perfectamente detallado, porque la vida es más sabia que tus esfuerzos. La verdadera fuerza, la que no se ve, reside en la entrega, en la aceptación, en la confianza absoluta de que todo sucede por una razón, incluso cuando no podemos comprenderla. Así como Julia dejó de luchar contra su cuerpo y permitió que la sanación ocurriera, también tú puedes dejar de luchar contra la vida y permitir que todo lo que deseas se materialice. La verdadera creación no viene de forzar, sino de rendirse, de confiar en el proceso, de entender que todo tiene su tiempo y su forma. Cuando te entregas a este poder de fe, te das cuenta de que todo lo que necesitas ya está en tu vida, en el presente. No tienes que ir a buscarlo ni esforzarte para alcanzarlo. Solo necesitas abrirte a la abundancia del universo, sabiendo que todo lo que te corresponde llegará cuando estés listo para recibirlo. La vida no es una lucha constante, sino una danza en la que debes aprender a fluir con el ritmo, a dejar ir el control y permitir que la sabiduría universal te guíe. Capítulo 15. El arte de confiar en la vida. En una pequeña habitación iluminada por la luz suave de la tarde, donde el aire estaba impregnado del aroma de papeles y tinta, Andrés pasaba sus días organizando su vida en minuciosos detalles. Cada rincón del estudio estaba lleno de papeles cuidadosamente doblados, agendas que se apilaban unas sobre otras, y calendarios marcados con los días de su futuro, como si pudiera predecir cada paso que debía dar. Tenía una solución para todo, cada opción cuidadosamente anticipada y cada contingencia pensada con esmero. Pero, a pesar de su dedicación incansable, parecía que la vida nunca se ajustaba a sus planes. Quizás tú también hayas experimentado la misma necesidad de planificar, de organizar cada aspecto de tu existencia, creyendo que, a través de tu esfuerzo y precisión, podrás controlar lo que está más allá de tu alcance. Esta sensación de que el futuro depende de tu capacidad para predecir y controlar cada posible resultado. Pero la vida, en su sabiduría infinita, te enseña otra lección, una que pocos aprenden a tiempo. La certeza no se encuentra en la previsibilidad, sino en la aceptación de la incertidumbre.
A lo largo de la historia, los grandes pensadores de la humanidad han descubierto que lo que realmente define nuestra existencia no es la capacidad de controlar, sino la capacidad de confiar. Albert Einstein habló del misterio que se esconde en el corazón de la verdadera ciencia, un misterio que no puede ser comprendido a través de los cálculos precisos, sino a través de la aceptación de lo desconocido. Y Buda, en su infinita sabiduría, enseñó que la paz no proviene de aferrarnos al futuro, sino de aprender a soltar nuestro control y abrazar lo que es. Para Andrés, este aprendizaje llegó después de una larga temporada de frustración. Después de años intentando seguir el guión que él mismo había escrito para su vida, un día se dio cuenta de lo inútil que era ese esfuerzo constante por controlar todo. Los planes seguían desmoronándose, las expectativas se desvanecían, y la vida parecía burlarse de sus esfuerzos por encajonar el futuro en una forma que él pudiera manejar. Fue entonces cuando, agotado por tanto esfuerzo, decidió rendirse. Lo que sucedió a continuación fue algo extraordinario. En su rendición, comenzó a sentir una corriente más profunda que lo empujaba hacia adelante, una fuerza más poderosa que sus propios planes. Ya no tenía que forzar los resultados, ni presionar para que las cosas sucedieran. La vida comenzó a fluir de una manera que jamás había imaginado, trayendo oportunidades y encuentros que no se podían haber anticipado, momentos que eran mucho más grandiosos de lo que había soñado. Este mismo principio se reflejó en la vida de Clara, quien pasó años buscando al amor de su vida, trazando listas interminables de características que debía tener su pareja ideal, realizando citas que seguían estrictos protocolos. Cada interacción con los demás era medida, calculada, como si estuviera participando en una especie de juego en el que todo debía encajar en su lugar. Pero, a pesar de todos sus esfuerzos, el amor seguía siendo una idea lejana, una ilusión que nunca alcanzaba. Sin embargo, un día, después de cancelar una cita que había planeado con precisión milimétrica, Clara decidió no seguir el mismo camino. Entró en una cafetería del barrio, sin expectativas, sin planes. Simplemente se sentó a disfrutar de su café, sin la presión de que debía ocurrir algo en ese momento. Y, en ese simple acto de estar presente, conoció a alguien que desafiaba todas sus ideas preconcebidas. No encajaba en ninguno de los criterios que había establecido, pero algo en su ser le habló con una fuerza más allá de las palabras. Su conexión no floreció porque encajara en un molde, sino porque ambos se permitieron ser tal como eran, sin pretensiones ni expectativas. Este es el poder de la rendición, dejar de forzar las cosas y permitir que la vida se desarrolle según su propio ritmo. La verdadera magia no sucede cuando intentamos controlar, sino cuando confiamos en que la vida tiene un orden perfecto, incluso cuando no podemos verlo. Cuando soltamos el control y nos entregamos al flujo de lo que está por venir, descubrimos que las cosas suceden de manera más fluida y armoniosa. Para aplicar esta sabiduría en tu vida, te invito a practicar un día de confianza radical. Dedica todo un día a liberarte de la necesidad de planificar. No pongas horarios, no crees expectativas, simplemente permite que cada momento se desarrolle tal como llegue. Si el impulso de controlar surge, obsérvalo, pero no actúes sobre él. Permítete sentir la incomodidad de no saber lo que ocurrirá, y quédate en esa sensación, sin tratar de cambiarla. No necesitas que todo esté bajo control para que la vida funcione. A medida que avanzas por este día, observa cómo las soluciones aparecen sin esfuerzo, cómo las conexiones se forman de manera natural, como si el universo mismo estuviera conspirando para que todo encajara perfectamente, sin que tuvieras que hacer nada más que ser tú mismo. Esta práctica no trata de abandonar tus responsabilidades ni de ser irresponsable, sino de abrirte a una inteligencia más profunda, aquella que opera más allá de lo que puedes comprender con tu mente limitada. Cuando confías en la vida, descubres que el verdadero poder no reside en el control, sino en la entrega. La vida, con su misterio y su sabiduría, tiene su propio camino, y cuando lo sigues, sin forzar ni resistir, todo lo que necesitas llega a ti. La magia no está en la planificación perfecta, sino en la capacidad de ser flexible,
de abrazar el flujo de la vida con amor y confianza, sabiendo que todo lo que es para ti vendrá en el momento adecuado. Capítulo 16. El silencio que desvela el camino. En la tranquila ciudad costera, Rafael pasaba sus días inmerso en gráficos, tablas y análisis que buscaban desentrañar los secretos del mercado. Su mente se encontraba atrapada en una maraña de números y proyecciones, tratando de anticipar lo que aún no había sucedido. Cada decisión que tomaba parecía más una pesada carga que una oportunidad, como si tuviera que escalar una montaña invisible cada vez que elegía un camino. Cuanto más intentaba entender, más se sumergía en la confusión. El pensamiento se convertía en una batalla constante, y la claridad, una meta distante. Tal vez tú también hayas conocido este torbellino mental, esa sensación de que, si piensas lo suficiente, las respuestas surgieran de alguna manera, como si tu mente pudiera conquistar la incertidumbre. Pero en la serenidad de la vida, se oculta una verdad que es tan profunda como sencilla. El verdadero conocimiento no llega a través del esfuerzo mental, sino a través del silencio, ese espacio sagrado entre cada pensamiento. En este espacio, se encuentra una sabiduría que va más allá de cualquier intento de control. Los antiguos sabios Zen comprendieron esto cuando hablaban del concepto de Mushin, una mente sin distracciones, clara como el agua tranquila de un lago. No era una mente vacía, sino una mente en completa conexión con el universo, que reflejaba la realidad tal como era. La neurociencia moderna confirma lo que estos maestros sabían hace siglos. Cuando nuestra mente se aquieta, las soluciones fluyen desde un lugar profundo de la conciencia. Es en la quietud donde emergen las respuestas que no pueden ser alcanzadas con el esfuerzo. Rafael descubrió esta verdad en el momento en que el agotamiento lo obligó a hacer una pausa. Había estado tan absorto en su lucha diaria, tan entregado a su intento de controlar cada paso, que un día, de manera casi instintiva, decidió sentarse en silencio. No se trataba de pensar o de planificar, simplemente de estar presente. En ese espacio vacío, donde no había nada que resolver, algo increíble ocurrió. La claridad surgió sin esfuerzo, no como pensamientos concretos, sino como una sensación profunda de saber que trascendía todo intento intelectual. Esta experiencia le recordó a Lucia, una joven escritora que había pasado años luchando con las palabras. Su mente se encontraba plagada de ideas que no lograban encontrar su forma, y su pluma, aunque ágil, no podía atrapar el flujo de su inspiración. Cuanto más intentaba forzar la creatividad, más se sentía bloqueada. Las horas que pasaba frente al papel en blanco se alargaban interminablemente, y su frustración crecía. La perfección parecía siempre eludirse, como si estuviera persiguiendo una sombra. Sin embargo, algo cambió cuando decidió abandonar su rutina de escribir con expectativas. Una tarde, después de abandonar un intento fallido de sentarse a escribir bajo presión, Lucia se permitió no hacer nada. Se sentó frente a su escritorio, pero esta vez, sin ningún plan o objetivo. Dejó que sus manos descansaran sobre el teclado, sin esperar nada. En ese espacio de quietud, algo comenzó a surgir. Las palabras, como si nacieran de un lugar profundo en su ser, fluían sin esfuerzo. No eran frases forzadas, sino pensamientos que se organizaban por sí mismos, llenos de belleza y significado. En lugar de luchar, había permitido que el proceso de creación emergiera por sí mismo. Este es el poder del silencio. Liberar la mente de la necesidad de controlar y, en su lugar, permitir que la vida y la inspiración se desarrollen de manera natural. La verdadera sabiduría no llega a través del ruido de la mente, sino a través de los espacios en los que nos permitimos descansar, sin expectativas ni juicios. Es en esos momentos de silencio donde la vida se revela en su totalidad. Si deseas experimentar esta sabiduría por ti mismo, te invito a dedicar un día completo a la práctica del silencio consciente. Encuentra un lugar tranquilo, donde puedas estar sin interrupciones, y siéntate en una posición cómoda. No intentes controlar tu respiración. Simplemente, deja que fluya de manera natural. Durante 10 minutos, permite que tus pensamientos vengan y vayan, sin seguirlos. Deja que se disuelvan en el aire, como hojas flotando sobre un río.
No te apresures a encontrar respuestas. Solo descansa en la quietud que yace bajo el torbellino de tu mente activa. En esos momentos de calma, descubrirás que las respuestas no necesitan ser buscadas, sino que simplemente surgen de manera espontánea. Es como si, al abandonar el esfuerzo, el universo se abriera para mostrarte el camino. Tu mente se convierte en un reflejo claro de la realidad, como un espejo que refleja todo lo que está frente a él, sin distorsión. En este espacio de silencio, puedes conectarte con la sabiduría infinita que siempre ha estado dentro de ti, esperando ser escuchada. En este proceso, aprenderás a confiar en la vida de una manera más profunda, sabiendo que no todo tiene que ser controlado ni planificado. La verdad surge naturalmente cuando te apartas del camino del esfuerzo y permites que el flujo de la existencia te guíe. La vida tiene un ritmo propio, y cuando te permites ser parte de ese ritmo, en lugar de luchar contra él, descubres una serenidad que trae consigo respuestas, soluciones y sabiduría. Recuerda que no se trata de abandonar la responsabilidad, sino de liberarte de la presión constante de tener que resolverlo todo. La inteligencia infinita del universo está en constante movimiento, y solo cuando permitimos que fluya sin resistencia, podemos acceder a esa sabiduría que va más allá de nuestra comprensión limitada. Cuando dejas que el silencio hable, te das cuenta de que las respuestas ya están dentro de ti, esperando ser escuchadas. Solo es necesario apartarse del ruido y de la necesidad de controlar. Al hacerlo, verás cómo las soluciones surgen con facilidad, como el río que fluye hacia el mar sin forzar su camino. Capítulo 18. La sabiduría del fluir con la vida. En el corazón de un monasterio antiguo, rodeado por las montañas que tocaban las nubes, Andrés se encontraba quieto, su cuerpo tenso como una cuerda que podría romperse en cualquier momento. Durante años, había seguido el camino del rigor y la disciplina, buscando una perfección que lo liberara de la incertidumbre de la vida. Pero a medida que avanzaba en su búsqueda, cuanto más control intentaba tener sobre sus pensamientos y movimientos, más se sentía atrapado en una lucha interna que lo alejaba de la paz que tanto deseaba. Este conflicto es el mismo que muchos enfrentan en su vida diaria: la creencia de que todo debe ser alcanzado con esfuerzo y lucha constante. Como Andrés, hemos caído en la trampa de pensar que el control absoluto es la clave de la maestría. Pero lo que pocos comprenden es que el verdadero poder no se encuentra en la fuerza con la que intentamos doblegar los acontecimientos, sino en la capacidad de soltar, de rendirse al fluir natural de la vida. Este es el principio esencial del Wu Wei, que no es un estado de inacción, sino una acción que surge sin resistencia, una acción que fluye con la vida, como el río que sigue su curso, sin luchar contra los obstáculos. Los sabios de antaño comprendieron que el poder no proviene de la resistencia, sino de la aceptación. Al igual que el río que avanza sin ser detenido, nuestra verdadera fuerza reside en aprender a convertirnos en el flujo mismo de la vida. Cuando nos aferramos al control de cada detalle, nos enfrentamos a una resistencia interna que nos desgasta. Pero cuando aprendemos a entregarnos, a fluir con el ritmo natural de las circunstancias, descubrimos una corriente mucho más profunda y poderosa. Esta enseñanza fue también comprendida por Mariana, una mujer que pasó años buscando el éxito mediante una lucha constante. Cada paso de su camino estaba marcado por un esfuerzo agotador. Cada decisión, cada negociación, parecía ser un desafío que debía ser superado con fuerza. En su mente, la lucha era la única manera de ganar. Pero un día, mientras reflexionaba sobre la naturaleza de la vida, comprendió que el Wu Wei no era solo un concepto antiguo, sino un principio vital que podría transformar su existencia. Ya no necesitaba pelear con las circunstancias ni forzar los resultados. Comenzó a moverse con una fluidez que nunca había experimentado antes, permitiendo que las oportunidades llegaran a ella sin tener que buscarlas. Las reuniones se convirtieron en momentos naturales de intercambio. Los clientes llegaron por sí mismos, atraídos por su calma interior. Su negocio floreció, no por más esfuerzo, sino por la liberación que experimentó al dejar ir el control. La práctica, fluir con lo cotidiano.
Para experimentar esta sabiduría en tu vida, comienza con las acciones simples del día a día. Elige 3 actividades cotidianas, como preparar tu desayuno, caminar por el jardín o leer un libro. Mientras las realizas, abandona todo intento de controlar lo que ocurre. Deja que tus movimientos surjan con total naturalidad, como si fueran parte de un flujo que tú solo estás observando. Permite que el cuerpo se mueva sin intervención consciente, que la mente se libere de la necesidad de dirigir cada acción. Siente cómo, al soltar el control, las cosas comienzan a fluir de manera mucho más eficiente de lo que habías imaginado. Al principio, probablemente sentirás la necesidad de controlar cada gesto, cada palabra, pero en lugar de luchar contra esa sensación, simplemente obsérvala. No la rechaces, sino permite que se disuelva, como el rocío que desaparece cuando el sol calienta la tierra al amanecer. Con el tiempo, notarás que cada acción se vuelve más precisa, más ligera, más en armonía con el momento presente. Esta es la esencia del Wu Wei, la acción sin esfuerzo, el arte de moverse en perfecta sincronía con la vida. Cuando aprendas a permitir que tus acciones emerjan desde un lugar de facilidad y fluidez, comenzarás a experimentar una diferencia profunda en tu vida. Lo que antes parecía difícil, se vuelve sencillo. Lo que antes era una carga, se convierte en una danza ligera. Ya no necesitas luchar con el mundo, porque te has alineado con él. Cada paso que das es un paso hacia la verdadera maestría, porque has comprendido que el poder no proviene de la lucha, sino de la aceptación y el fluir con la vida. Como el río que recorre el valle, adaptándose a cada curva y cada roca, tus acciones se vuelven suaves, pero implacables. El río no se detiene ante los obstáculos, simplemente los rodea y sigue su camino. Así, tus acciones, al alinearse con el flujo natural de la vida, encuentran soluciones con facilidad, abriendo puertas sin forzar nada. La vida no requiere que luches contra ella, sino que te invites a bailar con ella, en perfecta armonía. Recuerda que la verdadera fuerza está en saber cuándo actuar y cuándo esperar. No se trata de un enfrentamiento constante, sino de una sinfonía en la que cada instrumento sabe cuándo debe sonar y cuándo debe callar. En el silencio de la calma, encuentras tu verdadero poder, un poder que no se impone, sino que fluye con gracia, como el viento que acaricia el rostro y la hoja que se deja llevar sin resistencia. Esta es la esencia del Wu Wei, la acción sin esfuerzo, la sabiduría de fluir con la vida, como el río que siempre encuentra su camino, sin importar los obstáculos que puedan surgir. Capítulo 18. El camino contrario hacia la realización y la paz. En el animado y vibrante centro de una ciudad que nunca descansaba, Sebastián se encontraba rodeado de montones de libros, conferencias y métodos que prometían la clave para la prosperidad. Sus estantes, cargados con títulos sobre finanzas, inversiones y éxito, crujían bajo el peso de toda esa sabiduría acumulada. Sin embargo, su vida parecía mantenerse en la misma línea, llena de esfuerzos que no conducían a la plenitud que tanto anhelaba. Cada amanecer, se sumergía en los consejos de nuevos gurús, con la esperanza de encontrar la fórmula secreta, que finalmente abriría las puertas de la abundancia para él. Pero el universo, siempre lleno de sorpresas, tenía una enseñanza diferente guardada para él. El problema no estaba en las estrategias, ni en los métodos que Sebastián empleaba. El problema radicaba en su propia mentalidad. Mientras más buscaba la riqueza, más intensamente enviaba una señal al universo de que carecía de ella. En este vaivén de deseo y escasez, el universo reflejaba su propia creencia de carencia, y así, todo lo que buscaba parecía alejarse aún más. Esta es la paradoja que enfrentamos todos cuando intentamos atraer algo desde un lugar de necesidad. El estado de nuestro ser, no las acciones que realizamos, determina lo que podemos recibir de la vida. El cambio en Sebastián comenzó el día en que, en un momento de introspección profunda, comprendió que su afán por la riqueza no era más que una manifestación de un sentimiento de insuficiencia que llevaba dentro. Fue en ese instante cuando, por primera vez, dejó de correr tras lo material, y en su lugar, eligió transformarse en la energía misma de la abundancia.
decidió caminar por la vida, como si todo lo que deseaba ya estuviera a su alcance, como si la prosperidad fuera una constante en su existencia. Relajó los hombros, respiró con profundidad, y una confianza innata emergió en él, no por la cantidad de dinero que poseía, sino por el entendimiento de su propio valor. En un abrir y cerrar de ojos, las oportunidades comenzaron a llegar sin esfuerzo. Los clientes acudían a él sin que tuviera que buscarles. Sus proyectos tomaban forma con una facilidad asombrosa, y los recursos fluían hacia su vida de una manera tan natural que ni él mismo podía explicarlo. En ese momento, comprendió lo que los sabios de antaño siempre habían enseñado. La abundancia no es algo que se busca o se persigue, sino algo que se debe encarnar. Al convertirse en la energía misma de lo que deseaba, lo había atraído sin esfuerzo. La historia de Isabel ilustra esta misma verdad, pero en el terreno de los afectos. Durante años, ella había buscado el amor, buscando en las personas y en las situaciones un reflejo de lo que sentía que le faltaba. Cuanto más lo buscaba, más se le escapaba. Parecía que, por más que se entregara, el amor siempre la eludía. Pero un día, algo en ella cambió. Comenzó a amarse a sí misma con la misma dedicación y respeto que deseaba recibir de los demás. En ese momento de transformación interna, dejó de asistir a citas sin corazón o a eventos buscando una pareja perfecta. En lugar de eso, se sumergió en la plenitud de su propia alegría y bienestar. Vivió su vida de manera plena, sin la constante preocupación por encontrar lo que ya sentía que poseía dentro de ella. Y fue entonces cuando, casi de manera mágica, el amor comenzó a llegar a ella. No de la forma en que lo había esperado, sino como una vibración que atraía a las personas adecuadas a su vida, sin esfuerzo alguno. La práctica. Ser en lugar de buscar. Durante los próximos 9 días, aprenderás a ser, en lugar de buscar. Elige una área de tu vida donde hayas estado persiguiendo incansablemente resultados, ya sea en el ámbito financiero, emocional o profesional. Cada mañana, toma 4 respiraciones profundas, dejando que el aire te llene de calma y conciencia. Con cada exhalación, imagina que ya eres la persona que has deseado ser, que ya posees lo que tanto anhelas. Mueve tu cuerpo como si el éxito ya te abrazara. Habla con la confianza de alguien que ya ha alcanzado todo lo que sueña. Siente cómo tu ser irradia la energía de lo que deseas atraer, y observa cómo este cambio en tu forma de ser influye en los demás. Cómo las oportunidades comienzan a llegar, sin que tengas que perseguirlas. Cómo la vida misma se alinea con tu nueva forma de ser. A medida que dejas de luchar contra la corriente, y te entregas al flujo natural de la vida, notarás que las cosas empiezan a encajar sin esfuerzo. Lo que antes parecía distante o inalcanzable, comienza a ser parte de tu realidad diaria. Este es el verdadero poder del ser. No es necesario correr tras lo que ya te pertenece. Al alinearte con el todo, lo que deseas llega a ti en el momento perfecto. Recuerda, querido amigo, que no hay necesidad de buscar lo que ya está dentro de ti. El amor, la paz, la abundancia, todo está en ti, esperando ser reconocido. No se trata de un esfuerzo constante, sino de una entrega consciente. Cuando dejas ir el control y confías en el flujo natural de la vida, lo que es tuyo por derecho propio llegará de la manera más simple y perfecta. Al igual que el río que se adapta al terreno por el que fluye, tu vida tomará el curso adecuado cuando dejes de resistirte y te entregues a lo que ya está escrito en las estrellas. Esto no es fingir ni forzar. Es permitirte resonar con la frecuencia de lo que deseas, como un diapasón que vibra en el tono perfecto. Naturalmente, atraerás hacia ti aquello que coincide con tu estado interior. Capítulo 19. El arte de fluir con el universo y lograr lo inesperado. En la ciudad de los rascacielos que tocaban el cielo, Alejandro se encontraba atrapado en una rutina interminable. Su jornada comenzaba al amanecer y no terminaba hasta la medianoche, cuando el cansancio lo obligaba a ceder, solo para comenzar de nuevo al día siguiente. Cada minuto de su agenda estaba lleno de compromisos. Su bandeja de entrada estaba sobrecargada con correos, y su mente no descansaba ni siquiera cuando dormía.
A pesar de todo el esfuerzo, sus sueños seguían fuera de su alcance. Desde joven, Alejandro había escuchado que el éxito se encontraba en la acción constante, que cuanto más trabajara, más rápido alcanzaría sus metas. Creyó que cuanto más corriera, más lograría. Y así, se dedicó a la frenética búsqueda del éxito, convencido de que la cantidad de esfuerzo era la clave para desbloquear lo que deseaba. Pero, por más que corría y trabajaba, algo seguía fallando. La paz y la abundancia parecían estar siempre fuera de su alcance. Pero el universo, como siempre, tenía algo diferente preparado para él. La verdad no se encontraba en hacer más, sino en hacer lo esencial. Un principio antiguo, validado tanto por los sabios de antaño como por las investigaciones modernas, enseñaba que el 20% de las acciones generaban el 80% de los resultados. Este principio no solo tenía un fundamento matemático, sino que era una ley universal. Cuando te alineas con lo esencial, accedes a la fluidez natural del universo, un flujo donde la resistencia es mínima y los resultados sorprendentes. El cambio en Alejandro comenzó cuando un día, en medio del caos de su agenda, se sentó a reflexionar y comprendió que estaba agobiado por tareas que no eran realmente necesarias. Comenzó a preguntarse, ¿de qué me sirve todo este esfuerzo si no está alineado con lo que realmente quiero? Y fue así como empezó a soltar todo lo que le drenaba sin darle frutos. Fue en ese momento cuando comenzó a liberar espacio para la acción inspirada. Esa acción que no proviene del esfuerzo forzado, sino de la intuición y la guía del universo. La historia de Clara refleja esta misma sabiduría. Durante años, en su búsqueda de equilibrio, siguió métodos complicados, protocolos estrictos y rutinas de automejoramiento que le dejaron poco margen para escuchar su ser interior. El progreso parecía inalcanzable, hasta que decidió simplificar su vida. Empezó a eliminar lo que no resonaba con su corazón, buscando solo aquello que la conectaba con su sabiduría interior. Fue en la sencillez que la verdadera sanación ocurrió. Su cuerpo y mente comenzaron a alinearse de manera natural, guiados por la sabiduría innata de la vida. La práctica. Despojándote del esfuerzo innecesario. Durante los próximos 5 días, practicarás el arte de soltar lo innecesario. Comienza por hacer una lista de todas las actividades que realizas en tu día a día. Después, en un espacio de calma y silencio, reflexiona sobre cada una de ellas. ¿Cuáles son las acciones que realmente nutren tu vida? ¿Cuáles de estas provienen de una inspiración genuina? ¿Y cuáles son simplemente una obligación más? Elimina, delega o ajusta todo aquello que no esté en sintonía con tu verdadera naturaleza y tu propósito. Cuando te enfrentes a una tarea, tómate un momento para hacer una pausa. Pregúntate, ¿esta acción es esencial para mi bienestar y mis sueños? ¿Estoy haciendo esto porque es lo más simple y efectivo, o porque siento que debo hacerlo? Libérate de la compulsión de llenar cada espacio con actividad. Observa cómo tu energía se dirige hacia lo que verdaderamente importa. Cómo el espacio vacío que creas atrae la inspiración y la claridad. Este proceso no es pereza, es alinearte con la naturaleza del universo, donde menos esfuerzo genera más resultados. A medida que implementes esta práctica, comenzarás a descubrir una verdad profunda. El universo opera a través de la simplicidad, no a través de la complejidad. Cuando dejas de controlar cada resultado con tu voluntad, te abres a la sabiduría infinita del cosmos, que guía todo hacia su destino perfecto. Recuerda, querido amigo, que la abundancia no llega por el exceso de esfuerzo, sino cuando nos alineamos con el flujo natural de la vida. Al soltar lo innecesario, permitimos que la magia se revele. El universo tiene un ritmo, un pulso, y cuando dejamos de luchar contra él, nos encontramos con el milagro de la existencia que siempre estuvo disponible para nosotros, pero que nunca supimos ver. Capítulo 20. La magia del vacío y la belleza de lo desconocido. En un pequeño pueblo rodeado por montañas, vivía Teodoro, un hombre que había hecho de la previsibilidad su compañera de vida. Cada amanecer, antes de levantarse, revisaba las noticias del día, consultaba el clima y analizaba minuciosamente sus decisiones.
Si tenía que elegir una dirección en su vida, lo hacía con mapas, gráficos y cálculos, convencido de que cuanto más controlara su entorno, más seguro estaría. Sin embargo, un día, la vida le ofreció una lección que nunca habría esperado. Un giro inesperado que desafió todas sus certezas. A lo largo de los años, Teodoro había aprendido que la seguridad se encuentra en la certeza, en la preparación, en el control. Era este el principio que había guiado cada uno de sus pasos, desde sus estudios hasta su carrera, desde su hogar hasta sus relaciones. Sin embargo, el destino, con su eterno sentido de humor, le mostró lo efímera que es esa ilusión. Un inesperado giro en su negocio cambió por completo el panorama. Un fracaso que se había ido acumulando sin que él lo supiera. El control, que había sido su salvavidas, se convirtió en una prisión de previsibilidad, y su mundo comenzó a desmoronarse lentamente, dejándolo frente a un abismo de lo incierto. Te han enseñado que el conocimiento es poder, que la previsibilidad te dará tranquilidad, pero el verdadero poder no reside en la acumulación de certezas, sino en abrazar lo desconocido. El universo, que opera a través de las ondas del misterio, nos recuerda una lección ancestral. La incertidumbre es la madre de todas las posibilidades. Cuando liberamos el control, el espacio se abre para que lo nuevo florezca. El universo no actúa según nuestros planes. A veces, lo más profundo que podemos hacer es soltar y permitir que las fuerzas invisibles nos guíen. En lo más profundo de la física cuántica, nos dicen que el vacío está lleno de infinitas posibilidades. El espacio que vemos como vacío no es nada más que un lugar donde las ideas, las oportunidades y los sueños pueden crecer sin la rigidez de nuestras expectativas. La realidad se diluye en probabilidades infinitas, en caminos que aún no hemos caminado. Nuestro deseo de control, nuestra necesidad de certeza, crea una resistencia a esta danza cósmica que fluye sin esfuerzo. La verdadera transformación de Teodoro ocurrió cuando se vio obligado a caminar sin mapa. Sin la rutina que lo sostenía, sin los cálculos que le daban dirección, se enfrentó al vacío. Y allí, en ese lugar incierto, descubrió algo maravilloso. La creatividad, que había estado dormida, empezó a florecer. Se dio cuenta de que la belleza de la vida radica en la capacidad de sorprendernos, en la fluidez del misterio. Las oportunidades empezaron a aparecer sin previo aviso, como si el universo hubiera estado esperando que él dejara de aferrarse a lo conocido. En otro rincón del mundo, en un bullicioso mercado en las orillas del río Nilo, vivía Amira, una comerciante que, al igual que Teodoro, había construido su vida sobre la previsibilidad. Durante años, había seguido el mismo patrón de negocio, tratando con los mismos proveedores, vendiendo los mismos productos. Su vida parecía un ciclo repetido, una rutina cómoda, aunque sin grandes sorpresas. Pero un día, una tormenta devastadora destruyó su ruta comercial habitual, dejándola sin rumbo. El miedo se apoderó de ella, pero algo en su corazón le dijo que no debía resistirse. Si podía abrirse a la incertidumbre, quizás encontraría algo más grande de lo que había conocido. Así que, en lugar de lamentarse, se aventuró hacia nuevas tierras, buscando otras rutas, otros mercados, otros productos. En este vacío, Amira descubrió no solo productos exóticos que jamás había imaginado, sino también clientes generosos que cambiaron la vida de su negocio y la de su familia. Abrazó lo desconocido, y fue ahí donde la vida la sorprendió con un regalo inesperado. La práctica. El coraje de caminar en la oscuridad. Mañana, desafíate a ti mismo a dar un paso hacia lo desconocido. Comienza tu día sin hacer planes rígidos. Deja que la vida fluya sin la necesidad de anticipar cada momento. Tómate un instante para reconocer la incertidumbre que hay en cada paso que das, y en lugar de resistirla, acéptala como una amiga fiel que te llevará a lugares que tu mente no puede imaginar. Durante el día, haz algo que te saque de tu zona de confort. Habla con alguien que nunca hayas conocido. Da un paseo por un lugar desconocido. Cambia tu rutina diaria. No te aferres al control. En lugar de buscar respuestas en cada esquina, deja que el universo te guíe. Cuando sientas la ansiedad del vacío,
en lugar de buscar la seguridad en un resultado predecible, respira profundamente y recuerda: elijo abrirme a las infinitas posibilidades que la vida tiene para ofrecerme. Observa cómo el vacío, esa ausencia de certezas, se convierte en un espacio fértil para la creatividad, la espontaneidad y la transformación. Siente cómo, al soltar el control, comienzas a confiar en una sabiduría más profunda que todo lo que podrías haber planeado. Este no es un acto de imprudencia, sino de alinearte con la sabiduría natural del universo, que opera en la fluidez, no en la rigidez. La vida no es algo que se pueda controlar, pero cuando dejamos que el misterio nos guíe, descubrimos un flujo mucho más grande que cualquier plan que podamos idear. Estás aprendiendo a bailar con la incertidumbre, a caminar sin saber qué traerá el mañana. Y al hacerlo, te permites la maravilla de lo inesperado, de lo nuevo, de lo inexplorado. La belleza del vacío es que, en él, todo es posible. Capítulo 21. El poder de la aceptación y el fluir con la vida. En un rincón apartado de las vastas llanuras del desierto, en un pueblo olvidado por el tiempo, vivía Samuel, un hombre cuya vida parecía estar marcada por la lucha constante. Cada amanecer, se encontraba frente a desafíos que no había buscado, pero que sentía como una obligación enfrentar con toda su fuerza. En los últimos años, las dificultades financieras, las rupturas familiares y los problemas personales le habían dejado exhausto, como si estuviera atrapado en un torbellino que no podía detener. Te han enseñado que la vida es una batalla, que debes luchar, resistir y nunca rendirte. Pero dentro de la quietud de la sabiduría universal, hay una enseñanza que puede liberarte de este ciclo. El verdadero poder no viene de la lucha, sino de la aceptación. La paz que buscas no se encuentra en el control, sino en rendirse a lo que es. Cuando te resistes al flujo natural de la vida, creas una tormenta interna que drena tu energía. Al igual que un río que choca con una roca, tu resistencia solo crea turbulencia donde podría haber un paso tranquilo. El universo no necesita de tu lucha, ya sabe el camino. Y cuando te alineas con este flujo, todo se vuelve más sencillo, más armónico. El despertar de Samuel ocurrió un día de verano, cuando paseaba por las orillas de un río que serpenteaba tranquilamente a través del desierto. Miró el agua que fluía, rodeando piedras y saltos sin esfuerzo, siempre avanzando, siempre fluyendo. En ese instante, comprendió algo profundo. El agua no lucha contra las rocas, simplemente se adapta, las rodea, las respeta. No es la fuerza lo que le da poder, sino su capacidad para ceder a las circunstancias y seguir adelante. En una ciudad bulliciosa, lejos del desierto, vivía Marta, una mujer que había dedicado toda su vida a un pequeño taller de cerámica. Durante años, se resistió a los cambios que las estaciones traían a su negocio, luchando contra la caída de la demanda durante los meses fríos. Se mantenía firme en su creencia de que debía siempre producir más, expandir más, trabajar más, para no caer en el olvido. Pero, tras mucho agotamiento y frustración, Marta comenzó a escuchar una voz interna que le sugería algo diferente. Rendirse, no en el sentido de abandonar, sino de aceptar el ciclo natural de las estaciones. Al principio, temía que aceptar la quietud de los meses fríos significara la desaparición de su negocio. Sin embargo, un día decidió dejar de forzar las cosas. En lugar de resistirse al invierno, empezó a usar ese tiempo para crear nuevas piezas de cerámica, experimentar con diseños inusuales, e incluso dar clases a los niños del vecindario. Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. Su taller, lejos de languidecer, se transformó en un centro de creatividad y aprendizaje, y sus ventas aumentaron de manera inesperada cuando la primavera regresó. La transformación de Samuel y Marta refleja la misma sabiduría. El verdadero poder no reside en la lucha constante, sino en la aceptación de la vida tal como se presenta. Cuando nos liberamos de la necesidad de controlar cada aspecto de nuestra existencia, descubrimos que el universo tiene una inteligencia propia, que nos guía a lo largo de un camino más sencillo, más placentero, más rico en posibilidades. La práctica,
fluir con la vida. Durante los próximos 3 días, haz una pausa y observa en qué momentos estás resistiendo el flujo natural de la vida. Nota la tensión en tu cuerpo, la rigidez en tu mente, cuando las cosas no van como esperabas. En lugar de aferrarte a tus expectativas, practica el arte de la aceptación. Cada vez que te enfrentes a un desafío, di en tu interior: hoy, fluiré con la vida, en lugar de luchar contra ella. Comienza cada mañana con esta afirmación: hoy, me entrego al flujo de la vida, sin resistencias, sin miedos. Y cuando te enfrentes a obstáculos, no luches contra ellos. En lugar de verlos como enemigos, observa cómo puedes adaptarte, cómo puedes rodearlos y encontrar un camino sin tanta carga. La resistencia solo crea más dolor. La aceptación crea un espacio donde las soluciones pueden surgir con facilidad. Este ejercicio no significa ser pasivo ni resignado, sino alinearse con la sabiduría del universo, que se mueve en patrones naturales. Como el río que fluye sin esfuerzo, tú también puedes aprender a adaptarte, a confiar en lo que es, sin intentar forzar lo que aún no está destinado a ser. Recuerda que la vida no necesita tu resistencia. Cada momento de lucha es una oportunidad perdida para fluir con el flujo natural del universo. Al liberarte de la necesidad de controlar cada resultado, te abres a la magia de la vida, permitiendo que las oportunidades te encuentren en lugar de tener que buscarlas incansablemente. Deja que cada respiración sea un recordatorio para suavizar tu corazón, para abrirte a lo que es. Al soltar la resistencia, te liberarás de las tensiones que te agobian, y verás cómo la vida comienza a fluir con gracia, a mostrarte caminos que nunca habrías imaginado. Esta es la sabiduría que los sabios han enseñado a lo largo de los siglos. El verdadero poder no está en luchar, sino en fluir, en aceptar, en dejarse llevar por la corriente de la vida. Capítulo 22. La fuerza de la convicción silenciosa. En la quietud profunda de la madrugada, en un rincón apartado de la ciudad, Elías observaba su espacio de manifestación. Sus ojos recorrieron cada imagen, cada palabra escrita en su tablero de sueños, buscando respuestas. ¿Lo estaré haciendo bien?, pensaba, mientras su mente se inundaba de preguntas y dudas. ¿Había hecho suficiente? ¿Acaso debía cambiar de enfoque? ¿Era esta la correcta técnica para atraer lo que deseaba? Este cuestionamiento constante se había convertido en su prisión, un laberinto sin salida que lo mantenía atrapado en un ciclo de dudas infinitas. Lo que Elías no comprendía aún era que el universo no responde a los esfuerzos frenéticos de la mente, sino a la claridad absoluta de un deseo bien definido. La semilla no crece más rápido por el hecho de que la desentierras cada día para ver si está germinando. La tierra la cuida, el aire la nutre y el sol la abraza. Tú solo debes confiar en que su crecimiento está asegurado. Esta es la clave que transforma los anhelos en realidades concretas. La certeza. No es la duda la que da poder a tus manifestaciones, sino la convicción interna de que lo que deseas ya existe, que está tan cerca como el aire que respiras. La mente subconsciente no responde a los ojalá, ni a los quizás. Responde a la certeza, a la seguridad profunda de que el deseo ya es parte de tu realidad. El despertar de Elías ocurrió una mañana gris, cuando decidió finalmente dejar de buscar la perfección en sus métodos. Se sentó en silencio, mirando su tablero sin intentar forzar nada. En ese momento, entendió: el universo no necesita pruebas, ni señales, ni confirmaciones. Solo necesita tu fe inquebrantable en que lo que deseas es una verdad que ya está en proceso de manifestarse. Y en cuanto esa certeza emergió dentro de él, su vida comenzó a transformarse. Los trabajos que había buscado llegaron. Las personas que había esperado se acercaron. Las oportunidades comenzaron a surgir, no porque él hubiera perfeccionado su técnica, sino porque había aceptado que ya estaba listo para recibirlas. En las laderas de una montaña, lejos del bullicio de la ciudad, vivía Mariela, una mujer que había dedicado su vida a buscar signos en todo lo que la rodeaba. Miraba las estrellas, analizaba las olas del mar, y buscaba mensajes en las coincidencias. Durante años, se había preguntado qué más debía hacer para obtener lo que deseaba,
siempre esperando la señal correcta, el momento adecuado. Pero su vida seguía siendo un reflejo de la duda y la espera. Fue un día de viento fuerte, cuando un árbol en su jardín se doblaba suavemente con la brisa, que Mariela entendió la verdad que había estado eludiendo. La manifestación no viene de las señales, sino de la convicción interna. Aquellos que confían no necesitan pruebas. El momento en que liberó su necesidad de validación externa y aceptó la certeza silenciosa de saber que todo lo que deseaba ya existía para ella, las puertas se abrieron de par en par. La velocidad de las oportunidades que llegaron a su vida fue tan rápida como el viento que movía las hojas del árbol. Todo lo que había deseado comenzó a materializarse con una claridad inusitada. La enseñanza para Elías y Mariela es clara. El poder no radica en la lucha por obtener algo, sino en el conocimiento interno de que ya es tuyo. No se trata de hacer o deshacer, de seguir un método o esperar una señal, sino de vivir con la convicción de que lo que deseas es una realidad presente, aunque aún no lo veas en el mundo exterior. La práctica, el arte de la convicción silenciosa. Dedica un momento cada mañana para sentarte en silencio absoluto. Cierra los ojos y recuerda un instante en tu vida en el que supiste algo con una certeza total. Tal vez sabías que el sol saldría, o que el agua calmaría tu sed. Revisa ese momento en tu memoria. Siente la absoluta seguridad que invadió tu ser. Ahora, elige un deseo y permite que esa misma certeza lo impregne por completo. No te apresures a querer que se materialice. No te preguntes si es posible. Solo siéntelo en lo más profundo de tu ser. Lo que deseas ya está presente en el reino invisible, esperando solo a que tu conciencia lo reciba. A lo largo del día, cada vez que surja la duda, regresa a este estado de conocimiento inquebrantable. Observa cómo la diferencia entre desear y saber cambia tu energía. El deseo crea vacío, pero el saber llena de paz. Libérate de la necesidad de buscar señales externas. Confía en que lo que es tuyo en la conciencia pronto se manifestará en el mundo físico. Este es el antiguo arte de la certeza, el fundamento sobre el que se edifica toda manifestación. Recuerda, la manifestación no es una lucha. No es algo que debes obtener, sino algo que ya es tuyo, esperando a ser reconocido. La verdadera fuerza reside en la convicción silenciosa que habita en tu corazón, sabiendo que todo lo que deseas está en camino, sin necesidad de apresurarlo. Solo cuando dejas ir el esfuerzo y abrazas el conocimiento profundo de que ya lo tienes, el universo responde con una precisión infinita. Capítulo 23. El despertar del creador interior. En la serenidad profunda de su pequeño estudio, Alejo se encontraba rodeado de libros antiguos, códices olvidados y papeles cubiertos de pensamientos dispersos. Había dedicado su vida a una búsqueda incansable, un viaje interior que lo había llevado a templos perdidos, a la enseñanza de maestros venerados y a la práctica de todo tipo de rituales y técnicas. Sin embargo, a pesar de los años de esfuerzos, el poder de la manifestación seguía siendo una llama distante que no lograba alcanzar. La inquietud de su alma lo impulsaba a seguir buscando fuera de él lo que siempre había estado presente en su interior. Como muchos antes que él, creía que la clave estaba en algún rincón lejano, en una fórmula secreta que solo unos pocos conocían. Pero lo que no comprendía era que la respuesta no estaba fuera, sino en lo más profundo de su ser. Y el día en que por fin lo entendió, su mundo cambió para siempre. La verdad que los grandes sabios y místicos de todos los tiempos habían guardado con celo es esta: no eres un mero receptor de la realidad que te rodea. Tú eres la fuente misma de esa realidad. No hay poder más grande que el que reside dentro de ti. Todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que experimentas, nace de ti. Eres el creador y la creación, el principio y el fin, el que fluye y el que es. La ley inversa no tiene que ver con técnicas ni con métodos complicados. No se trata de esforzarse para atraer lo que deseas. La verdadera ley es mucho más simple, pero al mismo tiempo, mucho más profunda. Cuando dejas de buscar afuera lo que ya está dentro de ti,
Es cuando te conviertes en lo que siempre has sido, el creador de tu propia realidad. Alejo se dio cuenta de esto en un momento de absoluta quietud. Después de años de esfuerzos y búsquedas interminables, decidió finalmente detenerse. Ya no intentó manifestar nada. Ya no buscó ni una técnica más, ni un consejo más. En esa pausa, en ese cese completo de todo esfuerzo, vio con claridad. La respuesta siempre había estado allí, dentro de él, esperando a ser reconocida. No necesitaba encontrar señales en el cielo, ni aprender nuevos métodos. Ya lo sabía. El universo no estaba fuera de él, ni lo que deseaba era algo distante e inalcanzable. Era él mismo el que fluía a través de todo lo que experimentaba. No estaba luchando contra las circunstancias. Las circunstancias fluían a través de él, como un río que sigue su curso sin resistencia. El momento de despertar llegó cuando Alejo comprendió que la realidad no le estaba sucediendo a él, sino que él era el que la estaba creando. La vida no era algo que debía ser controlado, sino algo que debía ser reconocido como una extensión de su propio ser. Ya no buscaba crear su vida. Comprendió que su vida ya estaba creada por él, a cada paso, a cada pensamiento, a cada respiración. La declaración del creador interior. Siéntate ahora en absoluta quietud. Cierra los ojos y siente la presencia de tu propia conciencia. Esa conciencia que ha sido testigo de cada momento de tu vida, que ha estado contigo en los momentos de alegría y de dolor, de éxito y de fracaso. Reconoce que esta conciencia, que te acompaña desde siempre, no está separada del poder que crea mundos. Con cada respiración, siente cómo tu conexión con el universo se profundiza. Y ahora, en este silencio profundo, haz esta declaración, no como un deseo, sino como un reconocimiento de tu verdadera naturaleza. No estoy buscando poder, porque yo soy el poder mismo. No estoy buscando crear mi realidad, porque yo soy la realidad misma. Todo lo que experimento fluye desde mi propio ser, desde el centro de mi existencia. Soy el creador de todo lo que veo. Soy el creador de todo lo que soy. No hagas esta declaración como una afirmación, sino como una verdad que siempre ha estado allí, esperando ser reconocida. Deja que estas palabras surjan, no del deseo ni de la necesidad, sino del conocimiento profundo de lo que eres en realidad, la fuente misma de toda creación. Recuerda que no hay fuerza fuera de ti que necesite ser conquistada. No hay fuente externa que deba ser complacida. Tú eres la fuente. Todo lo que deseas está dentro de ti, esperando a ser despertado. Deja de buscar en el exterior lo que ya eres. Todo lo que ves en el mundo, todo lo que sientes, es una expresión de ti mismo. Tú eres la manifestación de tu propio ser. Y al comprender esto, te conviertes en el creador consciente de todo lo que experimentas. La verdadera magia no radica en la técnica o en el esfuerzo. La magia reside en el reconocimiento de tu poder interior, en saber con absoluta certeza que ya eres todo lo que alguna vez has deseado ser. Al hacer esta verdad tuya, todo lo que deseas se manifestará, no como algo que debes atraer, sino como algo que siempre ha sido parte de ti.